Segundo tramo del programa y una profesional que generalmente invitamos. En realidad todos los medios de Rosario y la región lo hacen porque en los últimos tiempos el tema gripe A, dengue, zika, chikungunya y todo este tipo de cosas que nos hemos tenido que ir acostumbrando o siguiendo en el día a día o semana a semana, a ver si había un caso, a ver si era autóctono, si no era autóctono, si las fumigaciones sirven, si no sirven, el descacharreo y cómo se dice y bueno, forman parte de nuestra realidad creciente en el último tiempo. Así que, sin más, y con esta presentación, recibo a la doctora Chumbitas. ¿Qué tal, Analía? ¿Cómo estás? Gracias por venir, como Muy siempre. Bien, gracias a ustedes. No, siempre colorida usted, doctora. Disculpe. Sí, estoy más colorida, Cabina. Tiempos, yo digo, en los últimos 6, 7 años, en la cual su recorrida por los medios es, si no diaria, casi diaria, explicando, no, hay un nuevo caso, pero no es autóctono, no, sí, esto, lo otro, ojo a la gripe A, hay que vacunarse, un montón de cosas que han hecho del área que usted conduce, epidemiología, un lugar no secundario, sino principal en cuanto a la información. Hablé mucho, cuénteme usted. Sí, en realidad los microorganismos nos acompañan desde tiempos inmemoriales. Upa. De hecho, ellos han llegado antes que nosotros a este planeta. Y nos han sobrevivido. Y nos van a sobrevivir probablemente. Lo importante es saber qué tenemos que hacer para vivir bien. Pero no enloquecernos en esa vorágine de querer estar hipersaludables, sino hacer lo que debemos hacer para estar bien. Y en ese sentido es que para nosotros en salud lo más importante tiene que ver con lo que es prevención y promoción de la salud, en participación obviamente con la gente. Eso para nosotros es indispensable. Yo tengo este convencimiento, que siempre lo pongo sobre la mesa para que ustedes, los que conocen en realidad el tema, lo corrijan, lo modifiquen o lo compartan. ¿Y qué es lo siguiente? Seguramente nosotros, en esta charla y usted a través de los distintos medios, llegamos sin lugar a dudas a la clase media, pero en la clase pobre no. Para mí, allí reside el problema informativo, en general. Nosotros tenemos efectores de salud, 100 efectores que están distribuidos en la ciudad en forma estratégica para poder llegar a todos los vecinos y vecinas. Eso nos parece que es muy importante porque es cierto que no todas las personas nos comunicamos de la misma manera. No solamente en función de los medios, si algunos leen el diario, otros no, algunos escuchan radio, otros miran la televisión, algunos miran la televisión pero miran novelas, a lo mejor no miran los noticieros. Y hay muchas personas que su manera de comunicarse es con el vecino y con la vecina que está enfrente, yendo a la panadería, yendo a la verdulería. Entonces, los mecanismos, incluso ahora, las redes sociales también llegan a una población muy importante, sobre todo de personas más jóvenes. Claro. Entonces, en función de eso, es un desafío muy grande para nuestras áreas de comunicación poder llegar a todos. A la población que quizás no está tan atenta a los medios habituales, a los más conocidos como es la televisión, la radio, el diario, nosotros tratamos de llegar a través de nuestros centros de salud, de nuestros espacios territoriales, para poder llevar todo lo que es preventivo. Doctora, ¿cómo cerramos el tema dengue? Porque ahora abrimos un paréntesis, el paréntesis del frío. ¿Cómo cerramos? No cerramos. No cerramos porque en realidad... Yo le iba a preguntar respecto de los números, si fueron más de lo que se esperaba, menos de lo que se esperaban. No, realmente lo que... El brote probablemente podamos cerrarlo en las próximas semanas. Nosotros estamos teniendo un número muy pequeñito de casos por semana comparado con el pico del brote en el cual teníamos realmente muchos casos. ¿Sigue habiendo casos semanales de dengue? Tenemos, durante la semana pasada nosotros tuvimos 4 casos, fueron casos aislados. Sí. De todas maneras estamos atentos. Yo pensé que el frío había hecho desaparecer. Es más, una vez invitada a un noticiero, todos la recibieron, llegó el frío, se terminó el dengue. Se terminó el dengue. En realidad dentro de los espacios habituales en los que nos manejamos todavía no llegó el frío. Por ejemplo aquí se mantiene una temperatura que es muy agradable y en la mayor parte de nuestras viviendas también hay temperaturas agradables. Entonces, ¿y el bicho aprovecha eso para seguir su camino? Es un insecto que vive dentro de nuestros domicilios, vive dentro de la casa. Entonces es muy frecuente que todavía tengamos Aedes en algunas de nuestras viviendas y por eso es importante
tratar de eliminar los insectos adultos y durante todo el invierno descacharrar y retirar aquellos reservorios en donde esos insectos hayan depositado huevos. Porque recordamos que los huevos persisten hasta un año a temperaturas bajo cero. O sea que en el próximo verano nosotros podemos tener un rebrote o incluso suele haber un veranito de San Juan de 4 o 5 días durante los meses de julio o agosto. En ese momento también puede ser que exista un pequeño rebrote. Doctora, y en la práctica, en la diaria, Sí. en nuestras casas, digamos, no de noche, porque generalmente ya cerramos todo porque hace frío, estamos hablando de estos días, ¿no? A la vez, quién más, quién menos friolento tiene una estufa prendida o todo un sector calefaccionado, si es que tiene la suerte y la posibilidad de poder hacerlo. Durante el día, ¿qué hacemos? Abrimos todo, ponemos una espiral, dejamos enchufada la pastillita todo el día. La ventilación de los hogares es fundamental, de todos los ambientes, no solo del hogar, sino también de los espacios en donde habitualmente trabajamos o estamos. Es importante por varios motivos. Primero, por el tema, sobre todo ahora, de las enfermedades respiratorias, que lo que nosotros deberíamos hacer es ventilar a la mañana cuando nos despertamos y ventilar al menos 2 veces más durante el día. Eso es indispensable, es decir, abrimos todas las ventanas y ventilamos, permitimos que circule el aire. Eso disminuye la contaminación dentro de los espacios cerrados, pero también es importante mantener algo abierto, al menos 5 centímetros, una ventana abierta por el monóxido de carbono, que es un problema, genera problemas muy importantes de intoxicación, sobre todo en esta época del año, e incluso puede generar muertes. Entonces, lo que debemos hacer es dejar 5 centímetros una ventana todo el día e incluso durante la noche también. Vuelvo a preguntarle, ¿prendemos una espiral o no sirve de nada? ¿Dejamos la pastillita puesta o no sirve de nada? Lo que hacen esos dispositivos es repeler a los insectos, es decir, no matan al insecto. No lo matan, lo repelen, es como el repelente que nos colocamos en el cuerpo. No mata, sino que ahuyenta. Si el insecto no tiene otra persona a quien picar y su única opción de sobrevivir, él y su descendencia, es con esa persona que está aún en ese espacio, nos va a picar igual. Entonces es muy importante, más allá de estos dispositivos, tratar de que no haya insectos en nuestra vivienda. Y para que no haya insectos, no debo dejar reservorios, que eso es lo más importante. El insecto en esta época suele estar aletargado por el frío y se queda, el Aedes queda por debajo de las mesas, no tiene mucha movilidad. Entonces es el momento ideal que tenemos para poder controlarlo. Bárbaro. ¿Y andar poniéndose aerosol además es ridículo o no? Yo todavía me coloco repelente en esta época. Yo también, gracias, porque también tengo a alguien en la familia que sigue poniéndose que se sigue colocando. Y que el resto se le burla. Hay que colocarse el repelente hasta que nosotros podamos definir que se ha cerrado este brote. Cuando nosotros cerremos este brote, entonces sí, vamos a poder dejar de usar repelente, vamos a hacer mucho hincapié en una campaña de invierno que estamos comenzando, que estamos realizando para llevar adelante lo que se llama el Día D, que es una jornada de descacharrado, una jornada intensa que va a haber en toda la ciudad, que se va a realizar el día 16 de junio, que es un día jueves. En todos los organismos, en todas las instituciones, en todos los lugares nos vamos a dedicar un rato a poder mirar y evaluar cuáles son los reservorios que tenemos para poder llegar al verano de la mejor manera posible. Última pregunta respecto del dengue. ¿Llegó para quedarse? En realidad nosotros pensamos que sí, que el dengue... ¿Y qué tengo que entender por quedarse? Es decir, se quedó definitivamente. Sí. Vendrán mis nietos y seguirá habiendo, aunque menos, casos de dengue, pero ya está, se quedó. Más que el dengue tenemos que pensar que quien está y se queda con nosotros es el insecto que es el vector, el Aedes aegypti. Él se queda, convive con nosotros y convive con nosotros desde hace ya casi 2 décadas que está aquí con nosotros en la ciudad. Se había erradicado en la década del 60. ¿Y cómo? Se había erradicado con la utilización de productos que hoy no podríamos usar en función de que son muy tóxicos. Se erradicó de todas las Américas. Fue mucho más nocivo la utilización de esos productos que lo que puede producir el insecto en sí. Entonces, hoy no podríamos realizar estas campañas. Si fuera estadounidense, le diría que los daños colaterales fueron superiores. Bueno, ellos utilizaron estos productos con aviones en la ciudad de Nueva York incluso. Nosotros aquí los desaconsejamos en función de lo tóxico y lo peligrosos que son estos productos. Para nosotros
no deberían existir daños colaterales, es decir, nosotros tenemos que tratar de vivir bien y tenemos que tratar de vivir equilibradamente con el medio ambiente. Entonces, lo ideal para nosotros es tratar de disminuir los criaderos con el mejor mecanismo, que es el descacharrado. El dengue, el chikungunya y Zika, entre muchas otras enfermedades que transmite este vector, son enfermedades que pueden acompañarnos en cuanto exista este vector. Si nosotros disminuimos la cantidad de vectores o lo erradicamos, que sería lo ideal, si nosotros logramos controlarlo, no vamos a tener estas enfermedades. Pero mientras tengamos el vector, vamos a tener o tenemos la posibilidad muy alta de tener todas.